¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Descubriendo la Verdad. Mi nombre es Emanuel Vallejos y este es el programa número 14 de esta nueva temporada de nuestros programas de radio. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ya hace varios programas atrás, varias semanas atrás, y nos toca en esta oportunidad estudiar el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Como dije recién, es el programa número 14, todos nuestros programas anteriores están subidos a la web, están disponibles en formato MP3 y en formato de video para todos aquellos que quieran volver a escucharlos, o si no los escucharon antes, que los puedan escuchar, que los puedan bajar, que los puedan compartir, compartir por las redes sociales. Están en YouTube y están en MP3 en la página infonom.com.ar, ¿sí? Y también están en el canal de YouTube, que es youtube.com/infonomb, ¿sí? Ahí, o si ponen Infonom directamente en el buscador de YouTube, les va a aparecer el canal y les van a aparecer los programas de Descubriendo la Verdad. Este es el programa número 14, estamos estudiando el libro Apocalipsis. Nos toca hablar acerca de los dos testigos en esta oportunidad, el capítulo 11 del libro Apocalipsis, que nos trae un tema realmente hermoso, realmente particular, porque nos habla acerca de la propia palabra de Dios. Estos dos testigos que aparecen allí, que de manera enigmática se le ha atribuido diferentes significados, en realidad no son ni más ni menos que la palabra de Dios en su conjunto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que ha subsistido, que ha sobrevivido durante el gran periodo de tinieblas espirituales, el gran periodo de oscuridad que fueron los 1260 años o los 42 meses, ¿sí? Que aparecen de esa manera registrados en la Biblia, y que han persistido aún hasta la época de la Revolución Francesa y han incluso superado ese evento en el cual toda una nación, como lo fue Francia, que influyó después directamente sobre prácticamente todo el mundo, se declaró atea, ¿sí? Y declaró una guerra contra la palabra de Dios, una guerra contra la Biblia, una guerra contra Dios, que en realidad no era ni más ni menos que el fruto de los 1260 años de supremacía papal, en el cual la Iglesia de Roma representó de manera torcida, de manera sesgada, de manera brutal lo que era el carácter de Dios. Lo representó de una manera que en realidad dejó a Dios como si fuera un tirano, cuando en realidad fue la Iglesia, movida por sus propios intereses, movida por Satanás en realidad, que era el verdadero instigador de todas las persecuciones, de todas las políticas represivas que tomó la Iglesia durante siglos, lo que desencadenó ese resultado prácticamente inevitable, que era la negativa o la negación institucional de Dios en la Revolución Francesa, y posteriormente todos los movimientos humanistas que surgieron de lo que fue la Revolución Francesa. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el humanismo, el socialismo, todos estos movimientos que de alguna u otra manera intentan negar a Dios, surgen de lo que fue la Revolución Francesa. Los movimientos que ponen al ser humano por encima de todo, ¿no? Surgen de ahí, del ateísmo francés, ¿sí? Y la Biblia superó y sobrevivió incluso a ese último gran atentado que sufrió al fin de los 1260 años de persecución papal. Así que de eso trata el programa de hoy, realmente un programa muy interesante. No se lo pierdan porque vamos a desmenuzar un poco el texto bíblico. Si bien hay muchas cosas que yo personalmente no alcanzo a comprender del todo, la idea general de la Biblia y la Revolución Francesa es una idea claramente plasmada en este capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Estos dos testigos que aparecen allí no son ni más ni menos que el Antiguo y el Nuevo Testamento, que durante 1260 años predicaron vestidos de saco. ¿Por qué? ¿Por qué predicaron vestidos de saco? Porque la Biblia estaba prohibida por la misma Iglesia, ¿sí? Ustedes fíjense, 1260 años de persecución de parte de la Iglesia contra la Biblia y contra todos aquellos que la sostuvieran como regla de fe, y posteriormente a eso una revolución francesa que se levantó no solamente contra la Iglesia, que era realmente culpable de innumerable cantidad de crímenes, sino también contra la idea de Dios y contra la palabra de Dios, contra la propia Biblia,
¿sí? Así que de eso trata el programa de esta ocasión. Todos los que quieran escuchar los programas anteriores pueden entrar a nuestra página infonom.com.ar. No solamente allí pueden descargar los programas en audio, sino también una gran cantidad de materiales, tanto de lectura como video, como audio, ¿sí? Gran cantidad de materiales para imprimir están disponibles ahí en la página. Vamos a arrancar el programa de hoy leyendo Apocalipsis capítulo 11. Hoy nos toca Apocalipsis 11, los dos testigos, y vamos a ver en detalle de qué se trata. El versículo 1 arranca de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 11, verso 1 dice lo siguiente: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Interesante, nuevamente aparece este gran periodo de tiempo. Este gran periodo de tiempo aparece en el libro de Daniel, aparece en el libro de Apocalipsis, aparece incluso en las historias del Antiguo Testamento como la historia de Elías. Esto es importante también porque Elías oró para que no lloviera durante 3 años y 6 meses, nos dicen las Escrituras, ¿sí? Entonces este gran periodo de tiempo, de 3 años y medio o de 42 meses, que en realidad al aplicarle el principio de día por año son 1260 años, este gran periodo de tiempo nos sirve de guía para situar los acontecimientos. En programas anteriores mencionábamos que, de la misma manera que esas transparencias que se ponen una encima de otra, capa sobre capa de información, de la misma manera Apocalipsis nos presenta capa sobre capa de la historia de la iglesia, ¿sí? Lo vimos con el mensaje a las 7 iglesias, lo vimos con los 7 sellos, lo vimos con las 7 trompetas, que era el desmembramiento del Imperio Romano, y ahora lo vimos, con el ángel con el librito, en Apocalipsis capítulo 10, y ahora lo estamos viendo con los dos testigos. Nuevamente hay un periodo de tiempo que nos sirve de guía para situar los acontecimientos. Dice que el patio del templo iba a ser hollado por los gentiles durante 42 meses. O sea que evidentemente nuestra tierra, nuestro mundo, iba a ser dejado para que el hombre de pecado haga su obra de destrucción durante 1260 años, ¿sí? Que fue el periodo de dominio del Papa sobre la tierra, sobre prácticamente todo el mundo conocido, desde el año 538 al año 1798. ¿Qué fue lo que le dio fin al poderío y al dominio del Papa? Fue la Revolución Francesa. No fue otro acontecimiento, fue el general Berthier, que entró en Roma y se llevó en cautiverio al Papa, poniendo así fin a los 1260 años de persecución papal. O sea que la Revolución Francesa está íntimamente ligada con este periodo. No la podemos desvincular y por lo tanto en esta profecía claramente está identificada la Revolución Francesa como el que le pone fin al periodo de persecución papal. Dice en el versículo 3: y daré a mis 2 testigos. Ahora va a hablar de 2 testigos. Esto es muy interesante. Esta expresión 2 testigos nos habla de veracidad, nos habla de verdad. Ustedes saben que las leyes del antiguo Israel, habían leyes civiles, están en el Antiguo Testamento, en la Torá. Esas leyes civiles especificaban que nadie podía ser condenado por un delito, por un crimen, por el testimonio de un solo testigo. Siempre tenían que haber por lo menos 2 testigos, por lo menos 2 testigos. ¿Por qué? Porque 2 testigos es mucho más difícil que mientan, ¿sí? Es mucho más difícil que mientan, tenía que haber por lo menos 2 testigos. Cuando Cristo se enfrenta, esto está en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 si no me equivoco, cuando Cristo se enfrenta a los escribas y fariseos, y ellos le dicen, pero tú das testimonio de ti mismo, ¿no? Entonces Jesús dice, no, yo no soy solo, sino que soy yo y mi Padre que me envió, que damos testimonio acerca de mí. Y el testimonio de 2 hombres es verdadero. 2 testigos, Cristo lo menciona, 2 testigos.
Y ahora Dios dice que durante esos 1260 días, durante esos 42 meses, Él va a dar a sus dos testigos que profeticen vestidos de silicio, nos dice el versículo 3. Dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Qué era el vestido de silicio? En realidad el silicio es arena o es un polvo muy fino, pero el vestido de silicio era un vestido de luto, un vestido de saco que se le llama, como si fuera una tela de alpillera que se le llama acá en Argentina, o una tela rústica, una tela que se usa más bien como un saco de bolsas de papas, pero no para vestir. Sin embargo, ellos hacían prendas de vestir de esa tela áspera, una tela que picaba, y se arrojaban silicio en la cabeza y ceniza en señal de arrepentimiento. Esto lo hacían los hijos de Israel en señal de duelo, de arrepentimiento, en señal de dolor, ¿sí? Cuando estaban pasando duelo, cuando estaban pasando arrepentimiento, penurias o dificultades. Una forma de humillarse delante de Dios era vestirse de saco de silicio. Era vestirse de saco y arrojarse ceniza o polvo en la cabeza. A eso se refiere vestido de saco. ¿Y por qué estos dos testigos iban a estar vestidos de saco? Porque iban a estar pasando por un gran periodo de persecución, 1260 años de persecución. La Iglesia Católica había dictado una anatema, una maldición para todos aquellos que sostuvieran la Biblia como regla de fe, para todos aquellos que sostuvieran la palabra de Dios como única regla de fe. Así que estos dos testigos ahora tenían que profetizar, pero de luto, sufriendo, pasando necesidad, persecución, angustia. Estos iban a ser los dos testigos, tenían que ser dos. ¿Por qué tienen que ser dos? Para que no quede duda de que el testimonio es veraz y es verdadero, pero iba a ser durante un tiempo de prueba. ¿Qué ilustración más adecuada para lo que fue la Biblia durante los 1260 años de persecución? Tanto los creyentes que sostenían la Biblia como única regla de fe, como la Biblia misma, eran objetos de persecución. Se quemaban tanto a los herejes, que se los llamaba herejes, y también se quemaban las Biblias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Iglesia era la única que tenía el monopolio sobre la Biblia. Y ni que hablar si se encontraban traducciones de las Escrituras. Porque la Iglesia sostenía, como muchos sostienen hoy en día lamentablemente, y muchos protestantes lo siguen haciendo también, la Iglesia sostenía que había una lengua santa en la cual era la única que debía ser leída las Sagradas Escrituras, que era el latín. Entonces cualquiera que tradujera la Biblia del latín a otro idioma era un hereje que estaba profanando la pureza o la santidad de la palabra. ¿De qué nos sirve la palabra en otro idioma que no podemos entender? ¿De qué nos sirve? Absolutamente de nada. Es una estrategia de Satanás para separarnos de la palabra, para que no llegue a nuestros corazones las palabras de vida eterna que tiene Cristo para nosotros. De la misma manera que en aquella época era prohibido traducir la Biblia a la lengua común, era considerado un crimen. John Wycliffe fue uno de los primeros que tradujo del latín al inglés. Y esa Biblia fue perseguida. La estrella matutina de la Reforma se lo llamó a John Wycliffe, fue uno de los primeros reformadores. Esa Biblia fue perseguida. Los valdenses, mucho antes de Wycliffe, durante 1000 años tuvieron en su poder traducciones al italiano y al francés y a otros idiomas de las Sagradas Escrituras. Tenían la Biblia en su propio idioma. ¿Cómo eran llamados los valdenses? Herejes. Eran perseguidos porque habían despojado, según decían los sacerdotes, a la Biblia de su lengua sagrada, que era el latín. Y hoy día hay cristianos que sostienen que no se debe despojar a la Biblia de su lengua materna. ¿Qué locura es esa? ¿Cómo puede ser que estén volviendo a los mismos viejos y antiguos engaños de Satanás de la Edad Media en pleno siglo XXI? Que se vuelva a pensar de que hay una lengua santa y que Dios no se complace en hablarle a la gente en la lengua común, en la lengua del pueblo. Y empiezan a decir, no, que las traducciones no sirven, que las traducciones están cambiadas. Son todas mentiras de Satanás para quitarle
credibilidad a las Sagradas Escrituras. La guerra contra la Biblia continúa en nuestros días y no con menos fuerza que en el pasado. Satanás obtiene el mismo éxito quemando Biblias que guardando los ejemplares en la biblioteca, llenándose de polvo, sin que la leamos. Es el mismo resultado. El único objetivo de Satanás es que nosotros no nos familiaricemos con la palabra de Dios y que la palabra de Dios no halle cabida en nuestros corazones y que no transforme nuestras vidas. Porque si la palabra de Dios no transforma nuestras vidas, por más profesión de fe que hagamos, cuando venga Cristo seríamos destruidos juntamente con todos los impíos. Por lo tanto, es menester hacer de la palabra de Dios nuestra carne, que sea parte de nuestro corazón, que sea parte de nuestra vida. Así que estos dos testigos iban a tener que profetizar, según el versículo 3, vestidos de saco, vestidos de cilicio, durante 1260 días. ¿Por qué son dos testigos? ¿Por qué son la palabra de Dios? Porque lo especifica más adelante. Si nosotros vamos al versículo 4, dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué son estos dos testigos? Son los dos olivos y los dos candeleros. Interesante ilustración. Los olivos es una palabra muy adecuada, ya que del olivo es de donde se saca, el aceite para las lámparas. Del olivo es de donde se saca el aceite. Hay una ilustración profética en Zacarías capítulo 4 acerca de esos dos olivos. Está bien graficado que son dos olivos que largan aceite por unos tubos de oro que llegan hasta el candelabro y que alumbra. Y cuando a Josué se le pregunta o se le explica qué significa esto, dice: no con armas, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. Estos dos olivos representan el Espíritu de Dios. El aceite siempre ha representado el Espíritu de Dios, que inspiró las Sagradas Escrituras. Cuando la Biblia dice: unges mi cabeza con aceite, es la unción del Espíritu. Cuando Cristo fue ungido, fue en su bautismo cuando descendió el Espíritu Santo sobre él. Ese fue el momento de la unción del Mesías que profetizaba la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Entonces, vemos que eran los dos olivos. El olivo representa el Espíritu de Dios, el aceite, y los dos candeleros. ¿Y qué son los candeleros? Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Los dos candeleros, o estas dos lámparas que están alimentadas por el aceite, que es el Espíritu de Dios, no son ni más ni menos que la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En aquel tiempo, quizá en la época de Cristo, se podría haber dividido la palabra de Dios en la ley y los profetas. Y vamos a ver que esto tiene mucho sentido con lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 11, si avanzamos un poquito más en la lectura. Pero nos quedamos con que son dos olivos, son dos candeleros. Estos símbolos son inequívocos, que representan a la palabra de Dios. Y si estamos hablando de dos testigos, tenemos que hablar del Antiguo y el Nuevo Testamento para la época de la era cristiana. Si tuviéramos que hablar de antes de la era cristiana, podríamos hablar de la ley y los profetas, ¿sí? Moisés y los profetas. Pero si estamos hablando de la época de la era cristiana, tenemos que hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dos testigos que permanecieron, por más que fueron perseguidos, por más que fueron restringidos, prohibidos, permanecieron firmes y dieron un testimonio certero, un testimonio verdadero a todo el mundo durante 1260 años, hasta llegada la Revolución Francesa, que trató de desembarazarse de la palabra de Dios, trató de eliminar la palabra de Dios. Se hicieron quemas de Biblias en las plazas públicas de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tratar de quitar de la mente de los hombres las leyes de Dios, las leyes que restringían el pecado, las leyes que marcaron la base y el fundamento de la moralidad. Quisieron erradicarlo, sacarlo de raíz. ¿Y cuáles fueron los resultados de la Revolución Francesa? ¿Cuáles fueron los resultados de aquel momento tan oscuro, tan cruel?
tan terrible de la historia de la humanidad que fue la revolución. Sangre, sangre, sangre constantemente, matándose los unos a los otros, porque ya no había ley, ya no había nada que restringiera al ser humano, ya no había un Dios que pudiera ver los pecados del hombre. Todos los pecados del hombre se dieron rienda suelta, y esos fueron los resultados terribles de una nación que hasta el día de hoy es una nación que representa el ateísmo, que representa el rechazo de la palabra de Dios. Pero vamos a seguir avanzando. En el versículo 5 nos da más detalles acerca de estos dos testigos. Dice así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Aquí hay dos referencias claras. Si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, dice. Hay una historia en el libro de Daniel cuando los amigos de Daniel le fue mandado que se inclinaran delante de una estatua de oro que hizo el rey Nabucodonosor. Como ellos decidieron no inclinarse, iban a ser arrojados a un horno de fuego ardiendo. Ese horno de fuego fue aumentado 7 veces su calor, y los que lo tiraron, los que lo arrojaron al horno de fuego, murieron ellos, quemados. Sin embargo, los amigos de Daniel salieron intactos. Hay otra historia en el libro de Esther que cuenta acerca de Mardoqueo. Mardoqueo era un judío que negaba inclinarse delante de Amán, un funcionario del rey Asuero. Este Amán construyó una horca de, no me acuerdo qué altura, de una cierta altura que lo menciona la escritura, preparada para Mardoqueo. Los devenires, ¿sí?, de la historia, la providencia de Dios, hizo que este Amán terminara siendo ahorcado como él mismo pensaba ahorcar a Mardoqueo. Interesante. Estas dos referencias, estos dos comentarios que se hacen acá, hacen referencia a estas dos historias, la historia de Esther, la historia de Daniel, de cómo aquellos que quisieron callar al testigo, quisieron callar a los testigos de Dios, los testigos de Dios estaban dando un testimonio en contra de la idolatría, en contra de la adoración a los falsos dioses, de la adoración a los hombres. Tanto Mardoqueo como los amigos de Daniel estaban testificando acerca de la ley de Dios delante de los reyes. Estaban testificando delante de los reyes. Quisieron ser acallados, y los que intentaron matarlos murieron de la misma manera como pensaban matarlos. Es interesante. La palabra de Dios cumplió ese papel durante todo ese periodo. Todos aquellos que intentaron destruir la palabra de Dios fueron destruidos de la misma manera. Y hay una advertencia en el mismo libro de Apocalipsis que nos manda a no agregarle a la palabra ni quitarle, porque cualquiera que le agregue se le van a añadir las plagas. Cualquiera que quite de la Biblia, su nombre va a ser quitado del libro de la vida. No se puede pelear contra la Biblia, no se puede luchar contra la Biblia, porque es la palabra de Dios y está preservada por Dios. Isaías 40 nos dice que los hombres son como hierba, los príncipes son como las flores del campo, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No podemos luchar contra la palabra de Dios, no podemos luchar contra la Biblia. Eso es lo que nos dice este pasaje, y en el versículo 6 dice así: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Esto es sumamente interesante. Son dos referencias a historias del Antiguo Testamento. Una de ellas es la historia de Moisés. Tienen poder para convertir las aguas en sangre y hacer que caigan plagas. Esto sucedió en la historia de Moisés, cuando salieron de Egipto. Esto es interesante porque se menciona nuevamente Egipto en este capítulo 11. Moisés tenía poder para convertir las aguas en sangre, en realidad no era de él, era un poder de Dios, que Dios le dio, y para hacer que cayeran plagas. Entonces uno de los testigos lo podemos identificar con Moisés. Y también dice, tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía. Fue Elías quien oró para que no lloviera y luego oró para que lloviera. Y pasaron 3 años y medio ese periodo de sequía en el antiguo Israel. Esto está en la historia de los reyes. Entonces ahí tenemos a Moisés y tenemos a Elías, representados en estos dos testigos. Y volvemos a decir,
¿Qué representa Moisés? Moisés representa la ley de Dios, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que el antiguo Israel en la época de Juan se lo conocía como la ley, la Torá. Y Elías es el más grande de todos los profetas que tuvo Israel. Por lo tanto, Elías representa a los profetas en general. La ley y los profetas. A la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley y los profetas son la suma de toda la palabra de Dios. Obviamente que hoy nosotros tenemos aparte el Nuevo Testamento, o sea que podríamos decir el Antiguo y el Nuevo Testamento. E incluso nosotros en el tiempo final se nos fue dado el don profético. Así que nuevamente cobra vigor las palabras la ley y el testimonio. Si no dice conforme a esto es porque no les ha amanecido. Menciono esto ¿por qué? Porque en el capítulo 10 que vimos en el programa anterior acerca del ángel con el librito, después de la gran decepción, después del gran chasco, Dios le manda al pueblo de Dios que profetice nuevamente. O sea que el pueblo de Dios en el tiempo final va a tener el don profético, el don de profecía. Esta es una característica del pueblo de Dios, ¿sí? Una característica esencial del pueblo de Dios. Va a tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 12 lo vamos a ver la próxima semana, en el próximo programa, pero ya les anticipo eso. El pueblo de Dios, el remanente de Dios, tiene una característica fundamental, tiene dos en realidad. Una es que guarda los mandamientos de Dios y la otra es que tiene el testimonio de Jesucristo. Y el mismo Apocalipsis nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. ¿Por qué iba a tener esto el pueblo de Dios? Porque ya lo decía Apocalipsis 10, después del gran chasco Dios le mandó profetizar a todas las naciones. Y ese profetizar tiene que ver con el don profético. Dios le iba a dar el don profético al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por eso es que hoy las palabras a la ley y al testimonio, ¿sí?, en aquel tiempo podrían haber sido la ley Moisés y los profetas, ¿sí?, el resto del Antiguo Testamento. Luego durante la Edad Media, durante la era cristiana, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos testigos. Y hoy día no solamente tenemos la Biblia, sino que tenemos también el don profético, el testimonio de Jesucristo, que fue dado al pueblo de Dios en estos tiempos finales. Así que bueno, seguimos entonces con la lectura. Nosotros vamos ya por el versículo 7, ¿sí? Mencionábamos entonces que estos dos testigos están relacionados con Moisés y Elías. Y otra cosa importante que muestra la idea de Moisés y Elías es el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración a Cristo se le aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías son dos personas que están registradas en el Antiguo Testamento, pero que están vivas, a diferencia de la gran mayoría de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Moisés murió antes de entrar a Canaán, pero Judas nos dice que Miguel, o sea Cristo, disputó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Ese pasaje es muy importante porque nos muestra que Moisés resucitó entre los muertos. Cuando Miguel fue a resucitarlo, cuando Miguel fue a levantarlo, Satanás lo reclamó como suyo por un pecado que había cometido Moisés. Sin embargo, la misericordia de Dios hizo que Moisés pudiera resucitar. De otra manera, nunca podría haber aparecido en el monte de la transfiguración. Y Elías no vio la muerte, sino que fue llevado al cielo sin ver muerte, en un carro de fuego. Esto está descrito en el Antiguo Testamento. O sea que Moisés y Elías, literalmente, son testigos del poder, del amor, de la misericordia, la justicia de Dios, que atestiguaron a Cristo y fortalecieron a Cristo durante su ministerio terrenal. Se aparecieron a Cristo para darle fortaleza, para fortalecerlo, para atestiguar acerca de ese Dios todopoderoso que lo estaba guiando a Cristo en su vida terrenal. Fueron dos testigos literalmente que bajaron para testificar acerca del amor y la justicia de Dios delante de Cristo. Y en ese monte de la transfiguración en que estaban Moisés y Elías y Cristo glorificado, también hay una representación de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, Él va a estar glorificado. Cristo va a estar glorificado
pero también van a estar juntamente con Cristo cuando Él descienda a las nubes de los cielos, van a estar aquellos que murieron en Él, pero que serán resucitados a una nueva vida para nunca más morir, que están representados por Moisés. Moisés murió y resucitó entre los muertos. Pero también van a estar aquellos que estén vivos, que nunca hayan visto la muerte, la última generación, que están representados por Elías, que son transformados sin ver muerte, en un abrir y en un cerrar de ojos. Como Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Moisés y Elías representan todas estas cosas, la ley y el testimonio, ¿sí? La resurrección en el tiempo final, son los dos testigos que testificaron a Cristo y fortalecieron a Cristo en su ministerio terrenal. Y dice en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia que sube del abismo está representada en Apocalipsis capítulo 13, y ya vamos a llegar ahí. Representa al papado, y durante todos estos 1260 años se cumplió el propósito de Satanás de hacer que el hombre rechazara la Biblia. Con la mala representación que hizo la Iglesia de la palabra de Dios y de la religión, hizo que el hombre aborreciera la Biblia, aborreciera a Dios, aborreciera la religión, y terminara destruyendo la palabra de Dios. Dice en el versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y estas palabras enigmáticas hacen referencia sencillamente a Francia. La Revolución Francesa se dio en este lugar, que está representado por Sodoma y por Egipto. ¿Por qué por Sodoma y por Egipto? Primero, Egipto es una representación de la negativa acerca de Dios. El faraón fue el que dijo, no conozco a Dios y no dejaré ir a tu pueblo. Egipto está representando la negación directa de Dios, y Sodoma está representando los pecados subsiguientes de haber negado a Dios. Y Francia se convirtió en Sodoma y en Egipto, y allí mismo crucificaron a Cristo por medio de sus pecados deliberados. Y allí mismo, en Francia, en las plazas públicas se hacían quemas de Biblias, literalmente. La Biblia parecía haber sido vencida por la Revolución Francesa. Sin embargo, la Biblia dice que pasó el tiempo, pasaron 3 años y medio, y Dios levantó nuevamente a sus dos testigos. Dice en el versículo 8, sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los del pueblo, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. O sea que parecían haber sido destruidos, pero no. Dios mantuvo y preservó su palabra a pesar de todos los embates que el hombre hizo contra la palabra de Dios. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. ¿Qué significa estos 3 años y medio, o estos 3 días y medio? Recuerden que el principio de interpretación profética asigna a cada día un año, ¿sí? 3 años y medio que iban a estar muertos estos dos testigos, pero que después iban a resucitar. Un detalle interesante, ustedes lo pueden encontrar en este libro llamado El conflicto de los siglos. Hay un capítulo directamente que habla acerca de la Biblia y la Revolución Francesa, ¿sí? En la página 311 de este libro se describe cómo se cumplieron estos 3 años y medio. Apocalipsis 11, versículo 11, dice lo siguiente: en 1793
había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. O sea que por ley, el Estado francés había desechado el cristianismo y la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. O sea que esa prohibición o ese rechazo institucional que hizo el Estado francés contra la Biblia y el cristianismo lo tuvo que revertir 3 años y medio después, cumpliendo al pie de la letra la profecía bíblica de que iban a ser muertos, ¿sí?, estos 2 testigos, pero después iban a resucitar después de 3 días y medio. Y comentando el versículo 12, Apocalipsis 11:12, de que fueron llevados al cielo, dice: desde que Francia les declarara la guerra, estos 2 testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho fue seguido de otras semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a muchos centenares de idiomas y dialectos. O sea que Francia prohibió o rechazó la Biblia y el cristianismo. 3 años y medio después tuvo que cambiar esa ley, tolerar la Biblia y el cristianismo, y no solamente eso, sino que la difusión de la Biblia a partir de ahí fue a nivel mundial, a través de las sociedades bíblicas en diferentes partes del mundo. Hay una cita que hace referencia al filósofo, escritor francés que influyó en lo que fue la Revolución Francesa, Voltaire, donde él dice lo siguiente: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. O sea, Voltaire decía que un solo hombre bastaba para destruir el cristianismo, obviamente haciendo referencia a él mismo, ¿verdad? Cómo la influencia de él como escritor iba a socavar el pensamiento cristiano o el pensamiento religioso. Sin embargo, dice aquí el conflicto de los siglos, han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. O sea, muchas personas se han levantado a hablar en contra de la palabra de Dios, pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10.000 hoy en día, por no decir 100.000. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor: ningún arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti condenarás. Esto está en Isaías 54, versículo 17. O sea que la Revolución Francesa, en su intento por destruir la Biblia, en su intento por quitar de la tierra a estos 2 testigos que atormentaron durante 1260 años a los hombres, a los impíos, ¿sí?, y que testificaron cubiertos de silicio, vestidos de silicio, en su intento por terminar con estos 2 testigos que eran la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo único que hicieron fue fortalecer la circulación de la Biblia. Luego de la Revolución Francesa, la palabra de Dios fue traducida a muchos más idiomas y circuló en mucha mayor cantidad que antes, ¿sí? Justamente la Revolución Francesa lo que hizo fue quitar de en medio, en cierta medida, a uno de los que más había luchado contra la Biblia, que era el papado, que fue la Iglesia de Roma. Sin darse cuenta, estaban quitando el poder religioso y civil que ejercía la Iglesia Católica, y por lo tanto abriendo las puertas a la libertad de expresión en muchos sentidos, en los cuales la reforma protestante y la circulación de la Biblia pudo avanzar muchísimo más, teniendo en cuenta las libertades civiles y los derechos humanos que surgieron después de la Revolución Francesa. Así que es interesante ver cómo esto se cumplió en la historia, cómo cada detalle de la palabra de Dios se cumplió a la perfección durante la historia del cristianismo que nos lleva ahora prácticamente hasta nuestros días. Vemos acá una nueva capa, una nueva
una nueva transparencia que se suma a todas las que hemos estado viendo, ¿sí? Y que termina con la visión de los dos testigos. Pero en el versículo 15 al versículo 19 se nos menciona la última trompeta, porque ustedes recuerden que ya lo habíamos visto en un programa anterior, pero esta última trompeta, que aparece en el versículo 15 al versículo 19, termina con el versículo 19 dándonos un hincapié, dándonos una introducción a lo que se viene. Versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vemos acá que la última trompeta termina mencionando el lugar más santísimo del santuario celestial, en el cual está el arca de la alianza. Así que si nosotros hablamos en términos de tiempo, en términos cronológicos, después del año 1798, cuando se termina el periodo de persecución papal por mano de la Revolución Francesa y este intento de Francia de eliminar la Biblia, un intento fallido porque la palabra de Dios permanece para siempre. Luego lo que vemos es el templo de Dios que es abierto en el cielo y se ve el arca de la alianza. O sea que el periodo profético posterior al 1798, que no es ni más ni menos que el fin de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, el año 1844, lo que nos marca es la apertura del lugar santísimo del santuario celestial, algo que hemos estado mencionando varias veces en esta serie de programas de Apocalipsis. No hemos visto en mucho detalle, pero sí lo hemos mencionado, que es el epicentro, es el momento histórico en el cual estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en la época en que Cristo no está más en el lugar santo, sino que está en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Nosotros tenemos que recurrir a Cristo, quien como abogado y sumo sacerdote está en el lugar santísimo del santuario, presentando las marcas de su muerte delante del Padre, delante del trono de Dios. Hasta aquí, hermanos, el programa de hoy, hablando acerca de estos dos testigos. Esperamos que haya sido de bendición, que se haya podido comprender, aunque sea a grandes rasgos. Les dejamos entonces la referencia, se las voy a dejar en la descripción de este video para los que están viendo en YouTube, el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos, de este libro, que habla acerca de la Revolución Francesa y la Biblia, ¿sí? Cómo se cumplió la profecía de Apocalipsis 11. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy, esperamos que les haya sido de bendición. Recuerden que si quieren descargar este programa en MP3 o ver todos los programas en video que están en YouTube, pueden entrar a nuestra página, que es infonom.com.ar, y también a nuestro canal de YouTube, que es Infonom. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos estaremos encontrando en una próxima emisión la semana que viene. Que Dios los acompañe y nos vemos en la próxima.